Buenas. Buenas noches a todos. Jueves. Jueves por la noche. Y, como esperamos sea costumbre durante el curso del año, estamos acá para contestar preguntas a dudas legales en industria creativa. Y a conversar en particular hoy día sobre un tema que me pareció interesante en conexión a lo que conversamos la semana pasada, que tenía que ver con el tema de cuando personas encarnan personajes y si eso produce alguna afectación en derechos de autor, ¿no es cierto? Y en titularidad de derechos intelectuales. Y es que a razón de una cosa que me hizo una noticia que me compartió por internet mi señora, y que después condujo a un pequeño texto, un artículo que redactamos justamente en razón de esta sesión de hoy, me topé con una publicidad de Lipigas en este caso, donde usaba memes y stickers, como cualquiera que utiliza por WhatsApp, Telegram, Signal o similares, pero de actores, ¿no es cierto? En este caso eran Leonardo DiCaprio y Mr. Bean. Y sobre la pregunta que automáticamente nace cuando uno ve una compañía utilizando la imagen de una persona, en particular de un actor con cierto grado de fama, ¿no es cierto?, de reputación, de reconocimiento, para promocionar o publicitar un producto o servicio. Y todas las preguntas que nacen a continuación de eso en relación al derecho a la imagen. Y es que el derecho a la imagen en cierto modo es la dada de vuelta, es el volteo de lo que discutíamos o conversábamos la semana pasada respecto del cosplay, donde en el cosplay una persona cambia su identidad por la de un personaje que es una obra intelectual en sí, ¿no es cierto? Encarna a un personaje que es una obra intelectual, que posee un derecho de autor. Cuando hablamos del derecho a la imagen, estamos hablando de cuando un producto o servicio se viste de la identidad de una persona en la vida real. Y es un caso interesante porque normalmente la gente tiende a abordar el uso a la imagen como un problema de derecho de autor, un problema de propiedad intelectual propiamente tal. Porque muchas personas entienden que su imagen o su apariencia, su aspecto, en cierto modo vendría a ser una especie de, no sé decirlo, quizás una especie de construcción abstracta o de una especie de identidad que en sí mismo entonces es una persona dramática, un personaje que podría estar protegido por vía del derecho de autor. Pero la identidad de la persona ser humano, ¿no es cierto? La apariencia que yo tengo, cualquiera de ustedes tiene, nuestro nombre, nuestra privacidad o intimidad, nuestra apariencia física, independiente de si es muy común o muy excéntrica, muy frecuente o muy infrecuente, muy característica, muy común, independiente de cualquier rasgo específico de nuestra imagen, eso no lo hace o eso no es suficiente para convertirlo en algo sujeto al derecho de autor. Nuestra apariencia y nuestro nombre y nuestra identidad como personas en realidad está protegido por una esfera del derecho que es distinta, que es propiamente tal el derecho a la imagen, que se malentiende entonces muchas veces, o por lo menos nuestra experiencia siempre ha sido de ver que se malentienda muchas veces, en primer lugar por esto que les digo, por el hecho de que las personas tienden a pensar que su identidad como un activo que yo puedo utilizar para presentar una marca, para presentar un producto o servicio, para generar un trabajo de marketing, ¿no es cierto?, es en sí mismo una obra de propiedad intelectual. Eso por un lado, y por segundo, porque la gente tiende a no saber exactamente qué implica el derecho a la imagen, cómo está regulado, dónde está regulado y de qué manera se protege, ¿no es cierto? Y por lo mismo la suma de estos dos factores hace que como consecuencia las personas salten directamente al derecho de autor para intentar proteger la imagen cuando ven o se ven representados en una pancarta, un flyer, un banner o cualquier otro tipo de pieza publicitaria. Y esto se da principalmente en trabajos de marketing, en campañas publicitarias,
en servicios de promoción, ¿no es cierto?, en la promoción y difusión de productos y servicios. Ahí es ciertamente donde más se da. Hay una dimensión del uso de la imagen ajena que ocurre también cuando yo referencio a una persona o pongo una persona dentro de un cómic, dentro de una canción, dentro de una película, dentro de un juego, y convierto a la persona en un personaje dentro de la obra intelectual. Pero donde normalmente se va a producir el problema va a ser en trabajos publicitarios principalmente. Y es porque hay un... Quizá esto no es una apreciación jurídica, es meramente una apreciación personal. Y puede que esté completamente equivocado, pero la impresión que personalmente siempre me ha dado es que si yo uso la imagen de alguien en una obra intelectual, como por ejemplo una novela gráfica, hay una cierta altura artística detrás de eso, independiente de si la novela es un producto comercial, independiente de si se vende, pero hay una cierta altura artística en ello y la gente tiene una mejor recepción a una cosa así versus un trabajo publicitario donde no se percibe fácilmente esa dimensión más bien artística o elevada de la pieza, sino que es más bien un uso estrictamente comercial para empujar o impulsar la venta de algo, el consumo de algo, y eso genera normalmente una reacción un poco más negativa. Hace que la gente sea más proclive a reclamar en contra del uso de su imagen en ese aspecto. Ahora, si el derecho a la imagen no es una obra, no es algo que esté protegido por vía del derecho de autor, ¿por qué es esto? Insisto, es porque persona y personaje no son lo mismo a final de cuentas. Y hay un caso en particular que probablemente vamos a conversar quizás la próxima semana porque me interesa tener el tiempo de poder ahondar a mayor profundidad en él, y que para poder contarles esta historia y anécdota creo que es conveniente haber terminado de hablar hoy día un poco la explicación de cómo funciona exactamente el derecho a la imagen y cómo puede uno usarlo o afectarlo, ya sea intencional o accidentalmente, en un proyecto de industria creativa. Así que una vez que hayamos conversado esto, la próxima semana, en la medida de lo posible, me gustaría poder traerles a ustedes este caso práctico, que fue un juicio especialmente interesante y un poco hasta emblemático en su momento por cómo se dio, que nos ocurrió en la oficina allá por el año 2019. Es un poquito viejo, pero yo creo que va a ser bastante interesante para ustedes de todos modos, y es algo que atañe directamente a esto, al tema de la confusión entre persona y personaje. Ahora, cuando hablamos de persona, de la imagen de la persona, ¿cómo es que la ley lo recoge? ¿Cómo es que la ley lo toma, lo regula y lo protege, ¿no es cierto? No existe exactamente en la ley un apartado o un texto específico que regule el derecho a la imagen en la forma en que uno vería, por decir, la compraventa o el contrato de arriendo, el mandato, el mutuo, la constitución de una sociedad, ¿no es cierto? Las normas asociadas a una cooperativa, a una asociación gremial, el contrato de edición, el contrato de producción cinematográfico, el contrato de trabajo. Todos estos contratos y todas estas figuras tienen o derechamente un código que los regula, o una ley específica puntual que los regula, o una parte dentro de un texto legal que específicamente los define, los regula, los ordena, ¿no es cierto? Y circunscribe cuáles son las cosas a las cuales estamos o no autorizados para utilizar esta figura de alguna forma, ¿no es cierto? El contrato de trabajo está detalladamente descrito, definido y regulado dentro del Código del Trabajo. El contrato de compraventa, el de arriendo, el usufructo, la hipoteca, el mandato, todos estos contratos, todas estas figuras están expresamente definidas, descritas, detalladas y reguladas dentro del Código Civil. La constitución de una sociedad tiene su propia ley, la creación de una asociación gremial tiene su propia ley, la creación de una corporación o una fundación tiene su propia ley. Pero en el derecho a la imagen, siendo que es algo tan importante, ¿no es cierto? La imagen o nuestra identidad es una de las cosas más importantes que tenemos como ser humano. Es, a final de cuentas, un derecho humano. El derecho a nuestra privacidad y nuestra dignidad, nuestra imagen, nuestra identidad personal. Y todos los elementos que la componen. No tiene realmente en la ley un punto en donde podamos decir que está expresamente definida con un título acápite que diga
Aquí está, el derecho a la imagen es. ¿De dónde nace entonces? ¿Existe o no existe? De partida, si no está definido por la ley en ninguna parte de forma expresa, que podamos encontrar y apuntar, decir ahí está, ¿existe realmente? La respuesta inmediata a eso, ¿no es cierto? La pregunta es retórica, la respuesta inmediata es sí, el derecho a la imagen existe. Solo que existe en negativo, por así decirlo, existe por los límites que todos tenemos para usar la imagen de otra persona según nacen de ciertas normas que no buscan definir exactamente el derecho a la imagen, pero que atañen a este de una forma indirecta o en algunos casos ya directa, ¿cierto? Y están desde las leyes, están ubicados desde lo más alto hasta lo más bajo de nuestra jerarquía legal, porque parte directamente en la Constitución. En la actual Constitución, por supuesto, por lo menos no sabemos realmente qué es lo que va a pasar hacia adelante, algo bien controversial y contingente en nuestro país, pero que tenemos este tema de que la Constitución puede que cambie por completo en un poco tiempo más, pero mientras eso no ocurra, o en la medida que eso no ocurra, nos tenemos que atener a lo que dice el texto actual de nuestra Constitución. El texto actual de nuestra Constitución contiene lo que se llama el artículo 19 de las garantías constitucionales, que es un artículo dentro del texto de la Constitución que regula a través de una serie de numerales todos los derechos básicos que están garantizados por la Constitución para todas las personas. Y en ellos vamos a encontrar en su número cuarto, artículo 19, número 4, lo que es el derecho a la honra, la dignidad y la privacidad, ¿no es cierto?, de las personas y de sus familias. Desde acá es de donde nace propiamente tal la base fundamental del derecho a la imagen, por el reconocimiento por el reconocimiento que la Constitución da a través de la garantía que nos da a la protección de nuestra privacidad, nuestra dignidad, nuestra honra, nuestra intimidad, ¿no es cierto? Nuestra esfera personal de lo que nosotros somos. Eso a final de cuentas se traduce en que la ley, la Constitución directamente en este caso, nos da inmediatamente una herramienta para detener cualquier uso que alguien haga, cualquier acto jurídico o cualquier uso de nuestra imagen que alguien haga que afecte o invada nuestra privacidad, se aproveche o denoste nuestra dignidad personal o nuestra honra particular. Cuando la Constitución regula esto, lo que en definitiva crea es un límite bastante fuerte que impide que cualquier persona pueda tomarse de la imagen de alguien más y hacer lo que quiera. Normalmente, cuando el derecho a la imagen se ve vulnerado, es justamente por vía constitucional que la gente lo protege. Existe, para este efecto, lo que se llama el recurso de protección, ¿no es cierto? Los recursos de protección son un tipo de recursos, una vía de acción legal que, a diferencia de un juicio ordinario o un juicio sumario o especial que se presenta ante tribunales ordinarios y que puede durar un montón de tiempo y tiene toda su propia burocracia, el recurso de protección es una herramienta por la cual yo puedo ir directamente ante la Corte de Apelaciones para efectos de conseguir que intervengan rápidamente en un relativo corto plazo para efectos de decidir si es que se está o no afectando algún derecho constitucional mío o incluso el derecho constitucional de alguien más. Yo puedo interponer un recurso de protección por la afectación que otra persona está sufriendo, ¿no es cierto? Porque la Constitución entiende que estas garantías son enormemente esenciales e importantes y por ende le da a todos la herramienta de salir en la protección o en el resguardo de los derechos de todos los demás, no solamente de los propios. Cuando el recurso de protección se interpone, obliga a la Corte a reaccionar de forma bastante rápida, a diferencia de un juicio que puede tomar meses o años. El recurso de protección se ve en relativamente poco tiempo y pone a la Corte en la posición de tener que decidir de forma bastante directa sobre si existe o no existe una vulneración de esta garantía constitucional. El uso que alguien está haciendo de mi imagen, ¿es un uso de mi imagen? ¿Es mi imagen la que está involucrada? Y de ser así, existe entonces esta afectación a mi garantía constitucional de la privacidad y de mi dignidad, de mi vida privada y o de mi honra, de mi dignidad personal. Y si ese es el caso, la Corte va a ponerle un alto y un término a ese uso, va a impedir que se siga usando así mi imagen, protegiendo en definitiva mi identidad. De nuevo, ya sea porque están invadiendo mi privacidad o porque están denostándome, están burlándose de mí, están insultándome o asociándome a cosas respecto de las cuales yo no quiero verme envuelto.
Ahora, esta herramienta constitucional no es el único punto en la ley que regula el derecho a la imagen propiamente tal. El derecho a la imagen está también en otros lados. Principalmente está regulado en la ley de propiedad industrial. Y está ahí porque uno de los mayores usos que uno tiende a dar a la imagen de las personas es para efectos de asociarlas a un producto, y esto rápidamente nos lleva a el uso marcario, ¿no es cierto? Al derecho de marcas comerciales. Es decir, a la forma en la que yo trato de utilizar la imagen, el nombre, la identidad, la apariencia de una persona en particular para etiquetar un producto o servicio, porque quiero distinguirlo con la imagen de esa persona. Por eso les digo que en general, donde más se da el uso de la imagen ajena y estos conflictos del derecho a la imagen y la vulneración de la garantía constitucional del 19, número 4, es en el uso más bien publicitario, porque normalmente la imagen de las personas se convierte en un uso de carácter intelectual a través del uso de las marcas comerciales. En verdad es un uso más bien industrial. ¿Es cierto? No es que la imagen sea un derecho protegido por la propiedad intelectual, sino que nuestra imagen se aplica muchas veces a la creación de marcas comerciales, y eso lo mete entonces en la esfera de lo que es la propiedad industrial, que está conectada a la propiedad intelectual. Todo este gran trabalenguas para, a final de cuentas, decir que normalmente va a pasar que es en marcas comerciales donde voy a ver mi imagen afectada, ¿no es cierto? Porque alguien va a hacer una etiqueta con la imagen de o la apariencia, el rostro, la foto, el retrato de alguien más, o va a utilizarlo en un uso parecido, en un uso publicitario comercial, ¿no es cierto? De hecho, es justamente en razón de un uso de esa naturaleza en que se dio este tema propiamente para conversarlo hoy. Y por ejemplo, esta es la pieza en particular que hace un par de días atrás mi señora me mencionó que se la encontró por Twitter y me llamó la atención, que es como una compañía comercial utiliza estos stickers que son masivamente utilizados, ¿no es cierto?, en sistemas de chats, en sistemas de mensajería instantánea, pero que en definitiva son imágenes con el rostro y la apariencia, son la imagen de dos actores famosos, ¿no es cierto? Leonardo DiCaprio y Miss Bean, famosos actores. Cuando yo utilizo la imagen de otra persona en el contexto de un trabajo publicitario de esta naturaleza, o la uso para efectos de etiquetar y vestir un producto en específico, me voy a encontrar entonces con que la ley de propiedad industrial salta a bajar esta protección constitucional de la dignidad y la privacidad y aplicarla a un caso mucho más particular y específico, como que es el uso marcario, y lo hace a través del artículo 20. La ley de propiedad industrial tiene en su artículo 20 lo que se llaman las causales de irregistrabilidad de marcas. Las causales de irregistrabilidad de marcas son, claro, causas, con situaciones o eventos en particular, tipos de uso marcario, que son irregistrables, que hacen que una marca sea imposible de registrar como marca para una persona en particular. Y uno de esos usos es justamente el uso de las imágenes personales. Y traje este ejemplo para compartirlo con ustedes porque es lejos en el último año el ejemplo más famoso que uno podría encontrar dentro de nuestro país en cómo es que la imagen de una persona es aplicada para una marca comercial, ¿no es cierto? Y para el etiquetado de un producto. Y es la Mel Gibson, ¿no es cierto? Este caso dio muchísimo de qué hablar en su momento y sigue dando de qué hablar hoy día y ahora. Y hasta hoy uno se encuentra con gente que hace seminarios y cursos respecto de cómo no registrar una marca comercial, cómo no hacer una marca comercial para no toparse con un problema hacia el futuro. Y lo hace con la Mel Gibson. ¿Por qué? Porque la ley de propiedad industrial expresamente dice que yo no puedo usar el nombre, el seudónimo o la apariencia, el retrato de una persona viva o muerta, ya sea viva o muerta pasada hasta una cierta cantidad de tiempo y sin la autorización de sus herederos, para crear una marca comercial. Mel Gibson, el actor cuya imagen fue utilizada para crearla, Mel Gibson, está bastante vivo y no tenía ningún conocimiento de la existencia de esta miel, y no había dado en su momento ninguna autorización para el uso de su imagen para crear esta miel, y por ende esta etiqueta era completamente ilegal. Atractiva, sin duda,
Y la ocurrencia en la coincidencia fonética del nombre y de la miel es claramente el punto de venta. Aquí no funcionaría sin este alcance de imagen, pero por astuta y brillante que haya sido la idea en hacer esta combinación fonética para vestir la miel, el uso de la identidad, del retrato, la apariencia de Mel Gibson en este producto es ciertamente algo absolutamente ilegal. La ley expresamente lo prohíbe. Ahora, todo lo que hemos visto hasta ahora claramente tiene una aplicación que es bastante particular, que es la aplicación para el uso marcario. Pero ¿qué pasa con la imagen de las personas fuera de estos usos de marca y etiquetado y estos usos promocionales y publicitarios, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la imagen de las personas en el contexto de si yo quiero referir a alguien o colocar la identidad de alguien, la apariencia de alguien en un cómic, en una película, en un videojuego, en una serie, en una película, quién sabe? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con estos usos en particular? Bueno, existen otras dos normas, una de las cuales es en verdad aplicable a este caso, la otra no tanto, si bien es idéntica, pero es para otro tipo de situaciones, que refieren al uso de la imagen de forma bastante más expresa y que uno como participante de la industria creativa debiera siempre tener en consideración, especialmente si uno es un productor o un director de una empresa que está a cargo de llevar a cabo proyectos en la industria creativa. Y estas son las normas del Código del Trabajo. ¿Por qué? Porque el Código del Trabajo contiene un par de normas que son muy importantes y que refieren al uso de la imagen de los trabajadores del arte y espectáculo y la imagen de los deportistas cuando son contratados para participar en producciones de carácter creativo, tales como son las producciones cinematográficas, escénicas, circenses, teatrales y de otro calibre, ¿no es cierto? Bailarines, danzantes, coreógrafos y otros similares, o para el caso de los deportistas, ¿no es cierto? Futbolistas, basquetbolistas, tenistas, golfistas o quien fuera. ¿Y por qué lo regula la ley? Porque es muy usual en el caso de estos dos profesionales, en el caso de nuevo, actores, músicos, danzantes, coreógrafos y similares, y en el caso de deportistas de cualquier disciplina, el que el mundo observe, el mundo se interese y tome nota y observe el desempeño de su trabajo. Entonces, el actor interpreta un papel para que éste sea visto por una audiencia. El deportista compite ante multitudes y por ende la gente está pendiente de ellos. Y por consecuencia de eso, la imagen de estas personas es ciertamente muy importante, se convierte en una parte importante y trascendente del atractivo de un proyecto en específico. Los artistas y los deportistas arrastran audiencia y como arrastran audiencia y arrastran público, también arrastran venta, que es la razón por la cual uno ve futbolistas y ve atletas olímpicos y ve actores de teleserie y cine auspiciando, promocionando y participando en toda clase de piezas de marketing y comerciales, pancartas, flyers o lo que fuera, para toda clase de productos o servicios. Su imagen es en sí mismo un activo más que ellos comercializan. Como la ley sabe que esta es una situación que ocurre, pero también sabe que hay que protegerla, que personas que por la naturaleza de su profesión ponen su imagen a la disposición de una compañía o un equipo de producción, pero que al mismo tiempo tienen una garantía constitucional que debiera velar por la protección de su intimidad y su dignidad, la ley en el Código del Trabajo se preocupa de regular expresamente y específicamente qué pasa con la imagen de estas personas, tratando de dar un límite al uso que las empresas, los productores, ¿no es cierto?, y demás pueden hacer de estas imágenes. ¿Cómo lo hacen? Muy sencillo. Lo que buscan hacer es establecer en forma bien particular que sí es ciertamente del objeto, de la naturaleza, del centro del contrato que yo tengo con el actor, que tengo con el futbolista, el que al hacer la serie, al hacer la película, al dirigir la obra teatral, al desarrollar el partido, ¿no es cierto?, o la competencia, su imagen sea grabable y transmitible o retransmitible. Pero, dice la ley, no se va a entender nunca conferido un derecho a usar la imagen del actor o la imagen del deportista más allá de lo que el contrato expresamente diga. Es decir,
Si yo contrato un actor para efectos de que participe en mi serie, pero no lo contrato para nada más que eso, y el contrato no contiene una cláusula donde expresamente se me autorice a mi productor a usar la imagen del actor para fines publicitarios, promocionales, comerciales, ya sea directamente asociados a la serie o en razón de mover productos a través de la imagen del personaje en la serie, ¿no es cierto? Si yo no digo esto expresamente en el contrato, no voy a poder usar la imagen para esos fines. Solamente puedo usar la imagen para aquello que el contrato expresamente indica que puedo hacerlo. Este grupo de normas, ¿no es cierto? La Constitución, la Ley de Propiedad Industrial, el Código del Trabajo, por mencionar algunas, o las más importantes en cuanto atañen a esta industria en particular, ¿no es cierto?, crean entonces una serie de circunstancias que en vez de decirme el derecho a la imagen es esto, me dicen usted no puede usar la imagen para esto, no puede usarla para esto otro, no la puede usar de este modo, no la puede usar pasado este límite. Y al hacerlo, al crear estos parámetros, ¿no es cierto?, crea un ámbito de protección dentro del cual se encuentra circunscrito entonces el derecho a la imagen. Y nace propiamente tal el derecho a la imagen de la persona. Mi derecho está ahí. Mi derecho a la imagen está en la limitación que las demás personas tienen a usar mi apariencia para sus propios fines. Y esto es algo que no en ninguna parte de la ley, ni en el Código del Trabajo, ni en la Ley de Propiedad Industrial, ni en la Constitución, en ninguna parte de la norma existe una consideración a la gratuidad o a la no gratuidad, al lucro final, ¿no es cierto?, perseguido con el uso de la imagen. Es decir, no es suficiente razón o excusa para usar la imagen de alguien más el decir, no estoy ganando plata con esto, ¿cierto? Si yo quisiera hacer una serie de carácter absolutamente gratuito y regalarla al mundo, publicarla en redes sociales y en una plataforma de distribución y no cobrarle un peso a nadie, no por ello necesariamente estoy autorizado para poder usar la imagen de alguien que no quiere aparecer en mi serie, que no quiere ser puesto en mi serie, que no quiere ser expuesto a través de mi serie. Súper importante, porque de nuevo, así como la gente tiende a confundir persona con personaje, tiende a pensar que la persona se protege como una obra de carácter intelectual, la gente también tiende a pensar en forma errada que basta con que algo no tenga un fin de lucro para yo poder estar autorizado a usar derecho ajeno, a usar la imagen ajena. Y esto no siempre es cierto. Hay excepciones ciertamente, las más evidentes, ¿no es cierto?, que debieran saltar de inmediato al pensamiento, a la lista mental, incluyen, por ejemplo, el trabajo periodístico, ¿no es cierto? El trabajo de investigación periodística y el trabajo periodístico por su propia naturaleza me va a permitir, a final de cuentas, mostrar a la gente, quiera o no ser mostrada necesariamente. Si bien la persona cuando está siendo entrevistada eventualmente puede solicitar que su imagen no sea expuesta directamente, normalmente va a ocurrir que en el trabajo periodístico uno va a poder mostrar la imagen de personas cruzando por cámara y eso no va a ser un particular problema. Cosa similar que pasa con el trabajo documental, ¿no es cierto? La protección del derecho a la imagen que hemos estado conversando hasta este punto, ciertamente tiene una aplicación que es más bien para temas de marca comercial, de materia publicitaria o de marketing, o para la aplicación en trabajos de ficción. El uso de la imagen de alguien más como un personaje ficticio basado o claramente replicado de una persona humana real en el contexto de una obra de ficción. En las obras documentales voy a tener claramente ahí un conflicto de normas que produce un área gris entre medio de ambas, ¿no es cierto?, de qué es lo que prima realmente, qué cosa va arriba de cuál otra. La privacidad propiamente tal y mi derecho a que mi imagen no sea usada, que mi vida no sea expuesta, o mi derecho para efectos de documentar, investigar y compendiar un contenido particular, una historia específica, una anécdota, una información que es importante o relevante para el resto de la sociedad. Ahí hay puntos interesantes de excepciones y contraexcepciones donde la imagen de una persona puede verse protegida con menor fuerza o directamente puede verse desprotegida frente a otros derechos que conflictúan con ello. Pero en todo lo que refiere al trabajo de ficción y al trabajo meramente publicitario, nos vamos a encontrar con que la imagen tiene una protección legal importante y que simplemente hacerlo gratis no va a ser suficiente para desmarcarnos de esa protección propiamente tal.
Ahora, antes de seguir hablando un poco más respecto de este tema, me meto lentamente acá en el chat porque estoy viendo que hay mensajes en el chat en vivo del video. Veo acá Leo Parada. Buenas, Leo, un gusto verte. Me está diciendo que, bueno, me cita justamente el artículo 19, número 4. Ahí está en el chat entonces el texto del artículo, para el que lo quiera leer. Y, Leo pregunta entonces, las guitarras Gibson y Miel Gibson, sin el rostro, ¿por qué una sí y la otra no? A ver, para aclarar al tiro, hasta la última vez que yo leí de la noticia, y admito que después de un tiempo dejé de hacerle seguimiento porque simplemente perdí el interés, la historia había agotado su atractivo como abogado, ¿no es cierto? Tengo entendido hasta lo último que leí, eso sí, que la persona que hizo la Miel Gibson, que se enfrentó a una demanda o una posición de marca en realidad, no directamente por parte de Mel Gibson, sino de los abogados de la agencia que lo representa, con una pata legal acá en Chile. Entiendo que después de el inicio de esta anécdota, o la agencia, o el estudio jurídico, o la agencia, o derechamente el actor, habrían encontrado la historia bastante anecdótica y habrían permitido conservar el nombre de la Miel Gibson en la medida que no utilizara la imagen del actor. Y es porque cuando yo uso el mero alcance fonético del nombre, eso es una cosa. Pero cuando lo combino con la imagen del actor, eso aumenta, ¿no es cierto?, la posibilidad de conflicto legal. Tengo dos elementos coincidentes acá, el alcance fonético del nombre y la imagen claramente representada de la persona. Y si más encima la imagen que yo estoy poniendo de él no es solamente del actor, es del actor encarnando el personaje, que sí es una obra intelectual, de, en este caso, William Wallace, ¿no es cierto?, el héroe escocés, en la película Corazón Valiente, creo un tercer paso de complejidad o de riesgo para conflictos legales, porque eventualmente mi marca puede que esté mal usando derechos de autor, porque yo no tengo derechos sobre el personaje que Mel Gibson hizo con William Wallace para efectos de la película que dirigió en su momento. No tengo derechos sobre la imagen de Mel Gibson como actor que interpretó al personaje en la película, y no tengo tampoco derecho entonces a usar su nombre para construir mi marca, porque el artículo 20 dice que no puedo usar ni el nombre, ni el seudónimo, ni el retrato de la persona. Ahora, ¿por qué las guitarras Gibson? Bueno, porque Gibsons hay más de uno en el mundo. El mero alcance de apellido no es suficiente para efectos de yo poder alegar de que me están afectando a mí en forma particular o personal. Y de hecho hay muchas veces en que el nombre puede encontrar un alcance más grande, puede ser una combinación de primer nombre y segundo nombre y apellido incluso, y donde dos personas se llaman derechamente de forma idéntica y podrían ambas querer utilizar su propio nombre para efectos de poder crear marcas, ¿no es cierto?, y etiquetas para sus productos y servicios. Cuando yo comparo las guitarras Gibson con la Miel Gibson, Gibson propiamente tal, insisto, es un apellido de carácter más común. Gibson no hay solamente guitarras y mieles, ¿no es cierto? Gibson es también un autor en el género del cyberpunk y tantos otros Gibsons en el mundo. Y por ende yo no creo que exista suficientes elementos coincidentes entre la guitarra y la miel. No creo que Mel Gibson podría haber perseguido un problema de trademarks contra las guitarras Gibson solamente porque comparten el apellido. Distinto habría sido si es que yo armara una guitarra que se llamara Mel Gibson y que tuviera, no sé, pues que tuviera el cuerpo de la guitarra en la forma de la cara de Mel Gibson. Ahí estamos entrando a un caso mucho más exagerado, pero lo menciono como una forma de tratar de representar la cantidad de niveles de coincidencia, de factores de coincidencia que yo puedo encontrar entre la identidad de una persona y una eventual marca, ¿no es cierto? El puro apellido quizás no es suficiente. Razón por la cual yo creo que la guitarra Gibson y Miel Gibson nunca van a tener un particular problema. Ahora, de nuevo, para cerrar la idea, ¿no es cierto? ¿Qué pasó entonces con la Miel Gibson? Cuando utilizaba la etiqueta con la apariencia de Mel Gibson, el actor, ciertamente ni una posibilidad. Pero entiendo yo que hubo un acuerdo alcanzado después donde la persona sí pudo conservar el nombre Miel Gibson sin la apariencia del actor para efectos de su marca, en un acuerdo directamente o con el estudio jurídico o con la representante, la agencia representante, o directamente con el actor. Y si no, igual habría sido más difícil argumentar que existe una coincidencia
una coincidencia que impide el registro de la marca, porque Miel Gibson y Mel Gibson sí tienen una apariencia fonética, pero no sé si realmente podría uno decir que es necesariamente o exclusivamente un uso intencional o malicioso de aprovechar el nombre de la persona para convertirlo en marca. Ya va a quedar un poco al criterio, a final de cuentas, de INAPI, como la entidad que está encargada de conceder o rechazar los registros marcarios. Ahora, si sigo leyendo hacia abajo, Leo me pregunta por los micrófonos Bodanovich. ¿Existe una marca Bodanovich de micrófonos? No lo sé. Desconozco si existe una marca Bodanovich de micrófonos. Ahora, asumiendo que no existe, pero el apellido Bodanovich es un apellido famoso, existe, ¿no es cierto?, Antonio Bodanovich, y existe un autor Bodanovich en el mundo de las leyes que es enormemente famoso y que de hecho es familiar de un gran amigo mío que también es colega y abogado, que se tituló hace poco, un eximio penalista, que es pariente, descendiente de Bodanovich, el autor de Derecho. Hay varios Bodanovich en la historia de la humanidad, en la historia de nuestro país, así que si yo hiciera una marca de micrófonos Bodanovich, de nuevo, los apellidos no son algo que me pertenezca en forma exclusiva. La ley refiere más bien a la protección de la identidad y de la identidad personal, ¿no es cierto? Yo tendría que lograr argumentar que el micrófono de Bodanovich no es solamente el alcance de apellido, es que están realmente tratando de utilizar mi nombre completo, mi identidad como ser humano en la creación de la marca para efectos del micrófono. Por ende, cuando planteamos casos como el el micrófono Bodanovich, quizás ya estamos empezando a encontrar un caso bastante más excepcional o exagerado, por así decirlo, donde entramos a tratar de encontrar un límite legal o un ámbito de protección legal que la ley realmente no ha dispuesto. Yo creo que el micrófono Bodanovich, si es que no existe, probablemente podría existir. En ese sentido, vamos a ver una cosa por acá. Bueno, me recuerda a Rodrigo, ¿no es cierto? Rodrigo es mi partner técnico, siempre permanentemente detrás de estos videos y que se queda conmigo despierto hasta la 1 de la mañana todos los jueves para asegurarme de que tenga información útil a mano en respuesta a lo que ustedes mismos me mencionan en vivo. Así que está colaborándome como siempre hace. Algo de lo que siempre le agradezco, y me menciona una cosa que me había pasado por alto. La Miel Gibson, de hecho, cambió más de una vez de logo. Cambió más de una vez. ¿Dónde lo dejamos este logo? Acá. Este logo no era ni siquiera el definitivo, tenía otro y después cambió a otro más, pasó por varias iteraciones para efectos de para poder terminar. Y me menciona él, porque Rodrigo de hecho es publicista y es publicista, de los pocos publicistas que he conocido en mi vida, que se ha preocupado especialmente de estudiar el ámbito de aplicación legal en materia publicitaria, una especialidad que he visto poquísimas veces aplicada o estudiada en detalle por parte de gente en su profesión, y él es una persona especializada en eso. Me menciona que... bueno, hace un comentario que, claro, es comentario esperable que me hace él por interno a mí respecto de cómo es que, de todos modos, siempre sigue siendo el consejo que un publicista te daría, es que siempre resulta más conveniente buscar una identidad personal que tratar de colgarte de la identidad de alguien más para efectos de sacar un producto adelante, por un tema, a final de cuentas, de la honestidad de tu marca y de la conexión real con tu audiencia y tu público, tu base de consumidores. Así que, pero bueno, sigamos leyendo hacia abajo. Leo Parada nos lleva a la pregunta de si puedo crear una obra donde el protagonista sea Pancho Salaquet y este sea el alcalde de un pueblo y haga sonidos vocales como atributo característico sin tener reclamo. Y esa es la pregunta a la que todos llegan. ¿Puedo yo hacer una obra de ficción donde el personaje principal es una persona que existe en la vida real? En principio, no. En principio, no, porque de nuevo, tengo que poder respetar la identidad y la dignidad y la honra personal de los seres humanos como las protege la Constitución, ¿no es cierto? La Constitución resguarda eso. Pero no es una respuesta tan marcada. Todo depende de la forma, de la forma y alcance del uso que hago. Si yo hiciera una serie protagonizada por Pancho por Salaqueta, a final de cuentas, podéis ponerle Pancho si quieres como nombre, pero si el personaje es en su apariencia, en sus manerismos, en su conducta, en su trasfondo, en su contexto, en sus reacciones, en todo lo que es su identidad, esta persona que existe en el mundo real, cambiarle el nombre un poquito no te va a desmarcar de la protección a la identidad que la Constitución establece. Y este es uno de los grandes mitos que uno termina siempre rompiendo o desmintiendo como abogado en estas materias, ¿no es cierto? Es como
tantos otros mitos que uno escucha o con los que se topa a lo largo de la carrera, como que, oye, en música, si yo cambio una nota cada 2 compases, rompo el copyright, ¿no es cierto? Me desenmarco de la protección de copyright. No, eso, no es, eso es falso, eso no es así. Oye, si es que yo reproduzco el video de alguien más, pero lo doy vuelta y lo achico en el marco de la pantalla, eso también rompe el copyright, ¿no es cierto? Ya no estoy sujeto al derecho a autor ajeno, ¿no es cierto? No, eso es falso, eso no es así. De hecho, lo que uno se encuentra muchas veces en plataformas como el video invertido y achicado, en verdad es para efectos de alterar o engañar sistemas y algoritmos de detección de vulneración de derechos de las plataformas. No es porque esto realmente te desenmarque de la protección del derecho a autor. Entonces, si yo hago a Salaquet, pero le cambio el nombre a Pancho, para efectos de tratar de desenmarcarme de la protección a su identidad, la verdad es que eso me va a funcionar muy mal, no va a ser realmente una buena protección. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer para poder referir a un personaje, utilizar a un personaje dentro de mi obra? Lo primero es que hay un criterio que tiene que ver con si la identidad de esta persona es completamente privada o es una persona que se encuentra más y más cerca del mundo público, que hace de su identidad algo que normalmente es de carácter público, ¿no es cierto? Una persona común y corriente tiene una esfera de intimidad muy cercana a sí mismo, ¿no es cierto? Solamente lo conocen sus familiares y sus amigos, sus pares profesionales quizás, pero no es una persona que exista o que conviva o coexista en el mundo, en la esfera pública. Y luego vamos escalando desde ahí, ¿no es cierto? Personas con un cierto grado de notoriedad o reputación, luego llegamos a, por ejemplo, actores más famosos o políticos, que son personas cuyas vidas están permanentemente puestas en la palestra, que están permanentemente expuestas, exhibidas o comunicadas al público, y que viven en una dimensión de carácter más público. Eso podría ser, bajo ciertos criterios, podría eventualmente ser utilizado para efectos de poder referir a estas personas en obras de ficción, ¿no es cierto? Cual si, por poner un ejemplo, primera película que se me viene a la cabeza, La muerte le sienta bien, si es que alguna vez la han visto, una película de Bruce Willis, ¿no es cierto? Donde el tipo es un doctor que está casado con una tipa que está obsesionada con mantener su juventud y se termina inyectando una droga mágica, ¿no es cierto?, que la hace inmortal y joven. Hay un momento en esa película en la cual, spoilers, spoilers desde este punto en adelante, pero trataré de mantenerlo al mínimo. Hay un momento en el cual Bruce Willis está en una fiesta de gala que está lleno de gente que ha utilizado esta droga mágica para efectos de ser jóvenes para siempre. Y entre medio la cámara hace un paneo y aparece Elvis Presley, ¿no es cierto? Y esta película obviamente es mucho tiempo después de que Elvis Presley está muerto. Y me pregunto, creo yo, me atrevería a adivinar, no lo sé, pero me atrevería a adivinar de que nadie fue a pedirle permiso a los herederos de Elvis Presley, ¿no es cierto? O a quien conserva los derechos de su imagen hasta la actualidad como para poder hacer esa toma, pero es porque es un uso bastante puntual. El personaje está claramente representado, es ciertamente la persona que existió en la vida real, en su vestimenta, en su lenguaje, en sus manerismos, en su andar, ¿no es cierto?, en todos sus aspectos. Pero el uso es uno bastante corto, específico, con una finalidad de un chiste muy particular dentro del contexto de la obra en general y respecto de una persona que a su vez tiene una fama, una reputación, una dimensión pública de su identidad que es innegable e inevitable. Si yo por otra parte quisiera hacer una película protagonizada completamente por Elvis Presley, o ni siquiera hablemos de personas vivas para que sea aún más fácil de marcar la distinción. Si yo quisiera hacer la serie completa, como era el ejemplo de Salaquet, si yo quisiera hacer la serie con una obra o una serie o una película completa protagonizada por este Pancho Salaquet, lo más probable es que me voy a encontrar con un problema legal ahí, porque estoy tomando completamente la identidad de la persona, independiente de su dimensión pública, pero lo estoy tomando completamente para efectos de crear mi serie, y yo no tengo el derecho a reproducir su imagen o a referenciarla de una manera tan evidente o tan manifiesta. Si yo fuera de aconsejarle a alguien a cómo utilizar la imagen de una persona real para la creación de una obra de ficción, el primer y básico consejo que les daría es consigan la autorización. Eso es ciertamente lo más obvio, lo más fácil. Consigan la autorización de la persona. Si tienen una autorización para hacerlo, entonces no hay problema, simplemente uso la imagen.
Si es alguien que no está dispuesto a darme su autorización o alguien de quien su autorización no es posible obtener, el segundo consejo sería: trata de no usar a la persona. Trata de usar algo que emule o insinúe a la persona. Y no pasa solamente por el mero cambio del nombre, pasa por cambiar más elementos de la identidad de la persona, que nos den guiños, nos den nociones de que esta persona podría ser un paralelo a alguien en la vida real, ¿no es cierto? En vez de poner a Luke Skywalker, pongo a Jake Skywalker, ¿no es cierto? Si estoy tratando de tomar un personaje que, aunque se le parezca al original, no es el original. Y trato de hacer muy evidentes esas diferencias, ¿no es cierto? Trato de caracterizar más por las diferencias incluso que por las semejanzas, para desenmarcarme de este aprovechamiento de la identidad ajena. Ciertamente también que yo aconsejaría a continuación de eso, que el uso en la obra de ficción de la identidad de alguien más fuera lo más restringido posible, que no sea el protagonista de la serie, que sea un personaje que interviene para un fin muy puntual o específico. Un cameo, por ejemplo, ¿no es cierto? La apariencia fugaz y efímera de un personaje en el contexto de una escena en particular. Pero ciertamente no el personaje que protagoniza toda la obra completa. Y por último, tratar de, si es que voy a referir a alguien, ciertamente va a ser mejor referir a alguien cuya vida ya está expuesta a la esfera pública, ¿no es cierto? Políticos, actores, personas famosas, ¿no es cierto? Porque hay un argumento que se puede construir ahí, que no es infalible, pero hay un argumento que se puede intentar construir ahí, de que la esfera de su intimidad es distinta o a la esfera de intimidad de una persona a la cual nadie conoce, que no participa del discurso público en forma regular, ¿no es cierto? Esto es especialmente cierto en políticos, especialmente cierto en políticos. Finalmente, lo que aconsejaría es: tengan cuidado con el tipo de uso de la imagen de la persona que hacen. Si lo hacen para efectos de denostarlo, de insultarlo o de denigrarlo, ciertamente va a ser más problemático que si lo hago para un uso que es más bien neutro, ¿no es cierto? O incluso positivo. Y si es que necesito utilizarlo para un fin negativo, de denostación, humillación, denigración o insulto, traten de contextualizarlo de una forma que pueda eventualmente ser argumentada más bien paródica o satírica, ¿no es cierto? Y esto conecta con la siguiente pregunta que Leo hace, que tiene que ver con el caso de los imitadores, ¿no es cierto? Y es porque también otra forma de tratar de circunscribir un ámbito de libertad de uso en la imagen ajena pasa por vía del uso en comedia, ¿no es cierto? Hablamos en la semana pasada, y lo mencionamos en el artículo que fue pie para la sesión de la semana pasada, el tema del estatuto de uso justo y las excepciones a la propiedad intelectual, entre ellas, refiriendo en ese caso al cosplay, pero ahora estamos refiriendo al uso de la imagen. Si bien el uso de la imagen de alguien no es exactamente algo asociado a la propiedad intelectual, porque la imagen no es un derecho intelectual, es un derecho constitucional, en la creación de la obra intelectual, eventualmente es posible argumentar un uso razonable y legítimo de la identidad de alguien más cuando lo contextualizo en un afán de comedia, sátira o imitación, ¿no es cierto?, por sobre el trabajo de mero insulto, denostación, humillación o denigración dentro de un contexto de ficción, que es la razón por la que los imitadores, y Stefan Kramer no es el único, ha habido mucho a lo largo de la historia, hay todo un universo de comediantes estándar que viven principalmente de hacer imitaciones, tienen este espacio para operar, ¿no es cierto?, este espacio para trabajar, para hacer sus personajes, sus personificaciones en realidad, de personas que ya existen para crear sus rutinas. Sistema que a su vez tampoco es infalible. Ciertamente que puede darse el caso de que un comediante igual reciba una demanda por parte de alguien que se considera que ha sido abusado en su dignidad personal, incluso dentro del contexto de una rutina de comedia. Y hago este último comentario para efectos de seguir a un punto con el que probablemente vamos a ir cerrando la conversación de esta noche, pero que tiene que ver con que cuando uno empieza a tratar de encontrar el caso específico, el caso más rebuscado posible para encontrar dónde está la línea clara y demarcada que dice desde este punto en adelante es ilegal y desde este punto hacia atrás es legal, el ejercicio que estamos haciendo es un poco inútil.
salvo casos bien particulares, como ocurre en el derecho marcario, ¿no es cierto? O incluso ahí. ¿Por qué? Porque estamos en un área de partida. El derecho en muy pocas cosas el derecho es algo medible en blancos y negros. El derecho es un enorme océano de matices de gris, de escalas de gris, donde hay mucho que tiene que ver con el criterio de decisión del juez, mucho que tiene que ver con el criterio de decisión de quien toma la determinación de si lo que yo estoy haciendo es o no es permitido dentro de lo que la ley define. No todos los casos son idénticos, no todas las circunstancias son idénticas y por ende no todas las decisiones van a ser idénticas y es muy difícil establecer por ley una línea tan marcada por una cosa que es tan subjetiva como la ficción, el humor, la comedia, la creatividad, el uso artístico, respecto de la aplicación de la imagen de una persona y si está aplicado en forma directa, en forma insinuada, en forma simulada, en forma satírico-paródica, en forma derivada de alguna manera. Es muy difícil encontrar esa línea clara y demarcada dentro de la cual me puedo mover, ¿no es cierto? De la cual no debo cruzar. Por eso cuando aconsejo a la gente respecto a estas materias, siempre trato de crear escalas de seguridad, por así decirlo, ¿no es cierto? Porque es la acumulación de herramientas la que garantiza mayor protección. No uses a la persona directamente, no la uses con un fin meramente denostativo, trata de restringir su uso en cierta forma, compara si estás usando una persona que existe en la esfera pública o no. ¿No es cierto? Consigue la autorización primero, construye todos los factores de seguridad que te van a permitir desarrollar tu proyecto hacia adelante. ¿No es cierto? Y en general no caigan en el error de pensar que solamente porque algo es gratuito automáticamente es legítimo. Así que Galileo continúa preguntando el caso de Eglantina Morrison. De nuevo, la imitación combinado con la sátira y la parodia para efectos de crear personajes que son la persona, pero a la vez no son la persona, están relacionados a la persona, pero a la vez no. eh, eh, es tratar de encontrar un criterio de carácter objetivo en una situación que es por su esencia subjetiva y que está muy sujeta a la decisión del juez en el contexto de la apreciación de todos los factores que rodean el uso de la imagen de la persona. Así que, ojo en ese punto. Bueno, son casi la 1 de la mañana y creo que este ha sido, a diferencia de la semana pasada, un discurso quizás bastante más largo, verborreico y técnico, pero creo que vale la pena conversarlo y valía la pena conversarlo, creo yo, especialmente porque, de nuevo, esperando que el tiempo me lo permita, tenemos este caso en particular que vivimos en el año 2019 que me encantaría poder bajar a texto y conversarlo con ustedes la semana siguiente e involucra justamente una obra de ficción que utilizó la imagen de una persona y de un personaje y el caso refiere a cómo se entremezcla la identidad de la persona y la identidad del personaje en el contexto de la aplicación de garantías constitucionales y del derecho a autor propiamente tal. Todo ello en el contexto de una aplicación de contenido ajeno bajo el Estatuto de Uso Justo. Es un caso que en su momento cuando nos tocó verlo fue especialmente entretenido y interesante y que fue una gran experiencia para nosotros y me interesa poder compartirla con ustedes para la próxima semana. Así que me alegro de haber podido compartir con ustedes esta información que creo que va a ser muy útil para cuando podamos conversar la semana que viene. De cualquier modo, cualquier otra pregunta que tengan y tema que les interese que abordemos en estas sesiones de jueves de medianoche, siéntanse la libertad de escribirnos y contactarnos directamente a través de nuestra página en El Abogado Gamer. Mándennos sus preguntas, mándennos sus dudas y sus temas. Esa es la razón y fundamento de estos videos, responder preguntas y aclarar dudas para la industria creativa, de modo de mejorar la forma en que ustedes desarrollan sus proyectos. Agradezco muchísimo a todos los que compartieron con nosotros hoy día. Leo Parada en particular, que has estado dándonos tanta pregunta y tema para conversar. Muchas gracias por tu participación y interés. Espero realmente haber podido aclarar la mayor cantidad de tus dudas posible y haberte podido dejar con toda la información útil que necesitas. Pero si tienes más dudas en adelante, por favor, no tengas ningún problema en escribirnos y plantearnos todas las demás dudas adicionales que tengas. Agradezco a Rodrigo, ¿no es cierto?, mi partner técnico que ha estado permanentemente colaborando tras bambalina para efectos de poder mantener estos videos funcionando. Y les deseo a todos que tengan un excelente viernes, un excelente final de semana
Nos vemos la próxima semana en otra sesión más del Abogado Gamer. Cuídense.